Gloria a Dios. Denle ese aplauso fuerte. Fuerte ese aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Si ese aplauso era para mí, salió bien. Pero si es para Dios, creo que puede hacerlo mejor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y a sus hijos. El Señor me los bendiga a todos y a todas en este tiempo, en esta hora. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor para adorarle, para bendecirle, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno es poder estar en la casa del Rey. Dile a alguien, dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, adelante, detrás, dile qué bueno es verte en la casa del Señor hoy. Dile a alguien, por favor, qué bueno es verte en la casa del Señor hoy. Gloria a Dios. Hay que bajarlo un poquito. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Cuántos saben que estamos en el mes de la Biblia? ¿Cuántos saben que estamos en el mes de la Biblia? Amén. Miren que hoy tenemos algo especial porque después de ¿cuánto tiempo? Giselle. Echa la vida, como 1 año y medio, nuestros chiquitines de estar recibiendo escuela bíblica dominical por Zoom, por YouTube. Hoy nos vamos a reunir, o ellos se van a reunir con sus maestras. Así que todos los pequeñines, por favor, allá las maestras hagan señal para recibirlos y que puedan pasar a su escuela bíblica dominical de manera presencial. De 2 años en adelante hasta los 10 años, ok. De 10 años para abajo, de 2 a 10, de 2 a 10. Ni creas que vas a llevar a James, no. De 2 a 10. Gloria a Jesús. Hermano, ya que tenemos unos espacitos ahí libres, si se pueden hacer hacia acá los que están en la parte de allá, para que no estén tan lejitos. Allá atrás los que están, aprovechen los espacios vacíos y acérquese. Santo Dios. Y ya no saben ni qué es escuela dominical por culpa de la pandemia. Pero van a aprender de nuevo. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos saben que estamos en el mes de la Biblia? ¿Todavía en Cordero se celebra el mes de la Biblia? Sí. En Panamá se celebra, la Constitución nos permite celebrar todo el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y el día específicamente para celebración es el 30 de septiembre. Quiero que sepa que en nuestra Constitución todavía aparece eso. Y aunque a algunos le moleste, esta nación sigue creyendo que este libro es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mira, dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y hay quienes se están levantando para derrocar a Dios de su lugar. Pero ¿usted cree que podrán? No podrán. Porque ¿cómo puedes una criatura levantarse contra el Creador? Oye, si somos como una hormiga delante de Dios, ¿verdad? Como nada. Dios solamente con el soplo, con una palabra nos puede desaparecer a todos. Pero todavía hay quienes se atreven a desafiar al Dios Todopoderoso. Pero agradezco a Dios porque a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo Panamá una nación que tiene este libro como un libro sagrado, como la palabra de Dios. Y quiero, precisamente pensando en esto, que usted me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 3 al verso 8. Y quiero, por favor, que cuando usted encuentre esa porción,
Usted grita un amén, grita un gloria a Dios, grita un aleluya, pero diga algo que me diga a mí que ya lo encontró. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes 22, 3 al 8. ¿Estamos ahí? Amén. Quédense ahí mismo sentaditos, solamente acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra del Señor. En el año 18 del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta, que se ponga en manos de los que hacen la obra, los cuales tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, a quienes reparan las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, y que se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, pero que no se les pida cuentas del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Mira, esto es otra prédica. Dice, no se le pidan cuenta porque ellos proceden con honradez. Ojalá nosotros pudiésemos hablar así de todo el mundo. ¿Te puedo pedir cuenta? Hay que pedirle cuenta a Edwin. Edwin procede con honradez, gloria a Dios. Entonces dice, el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Mire, he puesto como título a este sermón: el tesoro perdido. Diga conmigo, el tesoro perdido. ¿Sabe por qué he titulado este sermón el tesoro perdido? Porque cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que lo que Josías quería era, o la petición, usted ve los versículos que acabamos de leer, la petición del rey Josías era que fuesen a la casa, a la iglesia, al templo, si se puede decir así, y que buscaran entre lo que tenían guardado allí el dinero que se había recogido de lo que habían dado los hermanos, y que este dinero se pusiese en manos de los que iban a trabajar en la reparación del templo. Sin embargo, en medio de la búsqueda, Edwin, se encontraron un tesoro perdido. Y por eso que yo me quedo pensando que mire, cuando, no sé cuánto le ha pasado, que usted empieza a limpiar la casa, usted empieza a sacar chéchere, ¿verdad, Yami? Y resulta ser que en medio de la búsqueda uno encuentra cosas que uno dice que pensó que ya no existían, hermana Mariana. Oye, mira, ve, la llave, tanto que la buscamos, apareció la llave que se habían llevado, no sé quién se lo llevó, si el ratón se lo llevó a la cueva, no sé quién se lo llevó. Pero cuando empieza uno a reparar, cuando empieza uno a limpiar, cuando empieza uno a arreglar, casi siempre encontramos cosas que dábamos por perdidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y bueno, ¿quién era Josías? Hablemos de Josías un poco. Dice la Biblia que Josías era un muchacho que empezó a reinar a partir de los 8 años de edad. 8 años de edad. ¿Y por qué empezó a reinar? Porque su padre lo habían asesinado y no había quien más pudiera asumir el reinado. El único que estaba allí era Josías, con solamente 8 años. Pero dice la Biblia, si usted se va conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice que a los 8, versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios. A los 8 años de su reinado, es decir, cuando él tenía 16 años, ¿sí? A los 8 empezó a reinar, pero 8 años después
empezó, dice la Biblia, a buscar a Dios como lo hizo David. Y este mensaje, mira que toca a los niños y toca a los jóvenes y toca a los adultos. Porque a los 8 años empezó a reinar siendo un niño. O sea, ¿qué podía saber Josías de lo bueno, de lo malo? No mucho. Pero lo que sí sabía es que su padre no se había comportado correctamente ante los ojos de Jehová. Y por eso fue exterminado, por eso fue que lo mataron. Y cuando él vio este ejemplo, él dijo, yo no quiero ser como mi padre. Y ya cuando tenía 16 años, cuando ya tenía como cierto nivel de madurez, él empezó a buscar a Jehová. Yo no sé cuántos de nosotros empezamos a buscar a Jehová a esa edad temprana. Pero es justamente esa edad donde uno empieza. Por eso dice, por eso en los estudios y en las estadísticas, dice que las personas que permanecen sirviendo a Dios se convierten entre los 4 y 14 años. Por eso se llama la ventana 4-14. Porque entre los 4 y 14 años es cuando usualmente una persona que va a permanecer hasta el final conoce a Jesús. Y este muchachito a los 8 años empezó a reinar, pero a los 16 dijo, yo quiero servir a Jehová. Y dice la Biblia que empezó a buscar a Dios. Y dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Es decir, si tú sumas 8 años que empezó y 12 años de reinado que empezó a limpiar, estamos hablando de que a sus 20 años empezó él a limpiar Judá. Porque ¿qué había hecho su padre y los que lo antecedieron? Habían llenado el pueblo de imágenes, de idolatría, de cualquier cantidad de inmundicia y pecado, que era abominación ante los ojos de Jehová. A los 16 empieza a buscar a Dios y a los 20 decide, vamos a hacer limpieza. Así que, cuando esto pasa, fueron derribados de su presencia los altares de los Baales e hizo pedazos imágenes y todo lo demás. Quemó todo lo que estaba por ahí, incluso los huesos de los sacerdotes que habían hecho sacrificio a Baal, se consumieron en ese altar. Porque había una palabra que Dios había dado a un profeta en primer libro de Reyes, en donde el profeta dice, le profetiza al altar, altar, altar. Así te dice Jehová, nacerá un hijo llamado Josías, que quemará todos los altares, que quemará todos los ídolos, y aún sus sacerdotes arderán en este altar, en el mismo altar en donde Jeroboam estaba sacrificando animales a Baal. Y después de cierta cantidad de años, la palabra profética se cumplía en la vida de Josías y mandó a quemar todo en el altar de Jehová. Y después, cuando dice a los 18 años de su reinado, es decir, 8 más 18 son 26 años. A los 26 años, entonces él decide reparar el templo. Y cuando decide reparar el templo, manda a buscar el dinero, porque él sabía que se necesitaba plata para reparar el templo, Raquelita. Pero lo que él no sabía era que en esa búsqueda, en ese ánimo de reparar el templo, hallaría el tesoro más valioso de todos, el libro de la ley. Y digo, mis amados, este muchacho estaba reinando y estaba tratando de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, pero no tenía un libro que le indicara a él qué hacer. Pero el hombre había conocido a Dios. Es como quien dice, necesito 2 dedos de frente, porque había visto a su padre hacerlo mal. Y él dijo, con 2 dedos de frente yo me doy cuenta que lo que él hizo no funcionó y las consecuencias se vieron. Entonces voy a hacerlo diferente, ¿sí? Porque si haciéndolo de la manera en que mi padre lo hizo fue asesinado, voy a cambiar la estrategia, porque si lo hago diferente posiblemente me vaya mejor. Y empezó a hacer las cosas diferentes hasta que apareció el libro. Y si usted va conmigo nuevamente
al libro que estamos leyendo, segundo libro de Reyes, que también en el 34 lo va a encontrar igual. Dice la Biblia que mientras buscaban el dinero, y yo digo, en mi interior cuando yo leí esta palabra, yo decía, fui por oro y hallé un tesoro. Porque ellos estaban buscando el oro, estaban buscando la plata, estaban buscando lo que iban a necesitar para construir, pero se encontraron con el libro. Y yo quiero mostrarles 3 reacciones diferentes. Habían 3 personas que tuvieron contacto con este libro. El primero que halló el libro, dice la Biblia, fue el sacerdote Hilcías. Y dijo el sumo sacerdote, versículo 8, dice, Hilcías dijo a Safán, he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. El primero que encuentra el libro, ¿quién fue? Hilcías. ¿Quién era Hilcías? Un sumo sacerdote. Tú te imaginas, tenían años y años de no usar el libro de la ley. Y ustedes saben que el libro de la ley para el pueblo de Israel no es cualquier libro, o sea, era su manual de vida. Estaban allí establecidos los mandamientos y los estatutos que Dios había establecido para su pueblo. Yo creo que si un sumo sacerdote encuentra el libro que estaba perdido, Emily, ¿cuál debía ser la reacción de este sumo sacerdote al encontrar el libro que hacía años, Daira, no leían? Pero la Biblia no me especifica a mí que a Hilcías le hubiera provocado algún tipo de emoción. Simplemente dijo, he hallado el libro de la ley, y se lo dio a Safán. Yo me quedo pensando, ¿cuál era la mente de Hilcías? ¿Cómo es posible que tú permanezcas apático ante la aparición de este tesoro, Edwin? Oye, tienes rato de no escuchar la palabra de Dios, de no escuchar la lectura de este libro, porque quiero decirte que era ley leer este libro ante el pueblo de manera periódica, pero hacía tiempo que no se leía. Hilcías encuentra el libro y no le da ni frío ni calor. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros somos así. ¿Alguna vez se le ha perdido su Biblia? Usted levante su mano si alguien se le ha perdido su Biblia. Hay varias manitos. Cuando se te pierde tu Biblia, ¿qué tú sientes? ¿Te preocupa? Porque los ujieres pueden decir aquí que aquí hay Biblias que quedan por periodo. Ya uno tiene que regalarlas porque la gente se le perdió. Se me perdió, no hay problema, se me perdió. Debe ser que tienen un almacén de Biblia en la casa. Puede ser que no les hace falta. Se había perdido el libro en tiempos de Manasés. Manasés, que era malo. Pero apareció con Hilcías, un sumo sacerdote, y no le dio frío ni calor. Pero dice la Biblia que lo que hizo con el libro fue pasárselo a Safán, un escriba. El segundo personaje que presenta esta historia, que vamos a resaltar en esta hora, es Safán. Dice que cuando Safán recibió el libro, lo leyó. Hilcías lo tomó y se lo pasó a Safán. Pero Safán, cuando lo recibió las palabras de Hilcías que decía, he hallado el libro de la ley. Tomó el libro y dice que lo leyó. Pero parece que la lectura no le hizo efecto a Safán, porque dice, luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas. Pero si usted sigue la lectura conmigo, usted se da cuenta. Mire lo que le dice Safán al rey. Versículo 9. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey,
el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. En el reporte, Andrea, la aparición del libro fue lo último que le dijo al rey. Vamos con el reporte. Mira lo que dijo el reporte. Tus siervos han recogido el dinero. Hemos cumplido la misión de buscar la plata. El dinero se le entregó a los que tenían que hacer la obra y los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Pero, rey, también quiero decirte que Hilcías me entregó un libro. Oye, Hilcías le dice a él: he hallado el libro de la ley. No le dijo un libro, le dijo el libro de la ley. En otras palabras, para que sepas que este no es cualquier libro, es el libro de la ley. Pero cuando Safán va a dar el reporte al rey, le dice: me entregó un libro. Dios mío, Marina, ¿qué significaba? Lo leyó, no le dio frío ni calor lo que leyó. Y cuando va a entregar el reporte, me dice: me entregaron un libro. Y Safán, dice la Biblia, versículo 10, lo leyó delante del rey. Me entregó un libro y te voy a leer lo que dice ahí. Y empezó a leer. Versículo 11. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, dice que rasgó sus vestiduras. Mira lo que está pasando aquí. 3 personas, Felipe, están teniendo contacto con ese libro. Está Hilcías, sumo sacerdote, que tú esperas que sea el que más se emocione, pero no le dio frío ni calor. El escriba Safán leyó el libro, pero no se emocionó ni lo vio como algo relevante, porque en su reporte lo último que menciona es la aparición del libro y no hace especificación de qué libro es, sino me dio un libro. Pero cuando el rey Josías escucha las palabras de ese libro, lo primero que le provoca es rasgar sus vestiduras. ¿Qué me dice esto, May? Que cualquiera puede estar expuesto a las palabras de este libro, pero todo el mundo tiene una actitud diferente ante él. De acuerdo a lo que representa este libro para ti o para mí, así va a ser tu actitud cuando estés delante de él. Y eso es lo que pasa. A veces cuando leo las redes sociales que hablan de las Sagradas Escrituras y dicen: sí, porque esas estúpidas excusas que usan de ese libro. Así he escuchado frases, he leído frases. Me quedo pensando, es como una cosa que me da dentro de mí. Digo yo, ellos son unos irrespetuosos. Porque para mí este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo dicen amén conmigo? Este libro no es cualquier libro. Por eso cuando los niños arrancan las hojas y agarran y rayan, a mí me va dando como una cosa, porque yo digo: ¡ey! No sé, porque para mí este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y para Josías, que desconocía, al escuchar las palabras que habían en este libro, su corazón se estremeció hasta el punto que dice la Biblia que rasgó sus vestiduras. Y quiero mostrarte cuáles fueron sus reacciones ante el libro. Porque Hilcías le dice, Safán le dice: Hilcías me ha dado un libro. Y lo primero que hizo Josías fue que escuchó las palabras del libro. Y mis amados, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Voy a repetirlo: necesitamos escuchar la palabra de Dios. Lo que había pasado con Hilcías es que Hilcías ni se tomó la delicadeza de abrir el bendito libro de la ley. Safán lo leyó, pero ni siquiera puso atención a lo que estaba leyendo. Pero Josías, cuando empezó a escuchar,
entonces algo empezó a acontecer dentro de él. Y lo que quiero decirte, mi amado, mi amada, es que muchas veces nada está pasando dentro de ti. Posiblemente estés desviando o pervirtiendo tu camino. ¿Por qué? Porque no estás escuchando las palabras de este libro. ¿Por qué Israel se pervirtió? Porque habían dejado de cumplir la orden que Dios le dio, Señor. Y la orden era que este libro tenía que leerse periódicamente para que el pueblo recordara cuál era la voluntad de Dios. Pero dejaron de hacerlo. Y como dejaron de hacerlo, empezaron a hacer lo que les daba a ellos las ganas, no lo que Dios decía. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros dejamos de escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, empezamos a hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Y en la mayoría de los casos nos equivocamos. Por eso es necesario que tú escuches la palabra de Dios. Yo quiero repetirlo, por eso es necesario que tú escuches la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas palabras, tú sabes las decisiones que tienes que tomar. Cuando tú escuchas palabras, tu fe crece. Cuando tú escuchas palabras, te mantienes alineado a la voluntad de Dios. Cuando tú escuchas palabras, sabes que Dios quiere y espera de ti. Pero cuando no escuchas palabras, te desvías. Diga conmigo, yo necesito escuchar la palabra de Dios. Vamos, dígalo con fuerza. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Josías empezó a escuchar la palabra y algo empezó a acontecer dentro de él. Lo segundo que hizo Josías fue rasgó sus vestidos. ¿Saben lo que significa rasgar su vestido? Humillarse. Josías se humilló. Porque cuando nosotros reconocemos que estamos mal, lo único que nos queda es humillarnos. Josías escuchó esas palabras y dijo: wow, esto está fuerte. Grande es la ira de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces Josías inmediatamente rasgó sus vestidos. Inmediatamente se puso delante de Dios en posición de humillación. Pero hay gente que cuando escucha la palabra es confrontado por la palabra. Quiere explicar, quiere justificar. No expliques nada, no aclares nada, que oscurece. No trates de justificar tus acciones. Humíllate. Voy a decirle a alguien más. No trate, cuando eres confrontado por la palabra de Dios, cuando Dios te está diciendo algo y sabes que Dios está diciendo la verdad, hey hermano, humíllate. Pero ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Pero Dios, es que yo actúo así por esto, por lo otro. Josías podía decirle: pero a mí nadie me leyó este libro nunca. Josías podía decirle: pero a mí nadie me explicó nada de estas cosas que estoy viendo o escuchando en este libro. Pero dice la Biblia que Josías rasgó sus vestidos. Porque no puedes justificarte cuando Dios está hablando. Solamente humíllate. Solamente reconoce todo lo que está en el escrito. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Mira, esta gente no hizo lo bueno delante de Dios. Ve y pregúntale a Jehová: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con todo este pueblo? ¿Qué va a pasar con Judá? ¿Se van a cumplir estas palabras? ¿Qué va a pasar? Tercera reacción: buscó el consejo de Jehová. Él estaba escuchando la lectura de este libro y se cree que el libro que encontraron fue Deuteronomio. Ustedes saben que Deuteronomio es como un consolidado de los 4 libros anteriores. Se cree que el libro que encontraron era Deuteronomio, que contenía en él todos los aspectos de la ley. Y dice: vayan a donde el profeta y pregunten. Hermano, cuando hay una palabra fuerte, tenemos que ir a Jehová. Así mismo como cuando Dios mandó al profeta Isaías donde Ezequías y le dio la palabra fuerte, el profeta buscó a Ezequiel y le dijo: así dice Jehová, arregla tu casa porque vas a morir. Pero Ezequías buscó a Dios
se volteó, se humilló y le dijo: Señor, acuérdate. Y Dios, ante esa reacción de Ezequías, le dio 15 años más. Cuando Dios escucha la pregunta, la actitud de Josías, la profeta le dice: todo eso que vio o que escuchó en el libro, todo se va a cumplir, todo. Pero dile a él, dile al que te mandó: por tanto haré, dice, por cuanto, estoy en el versículo 18, pero al rey de Judá, que os he enviado a consultar a Jehová, le diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra los habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y por haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo contra este lugar. Dios no le dijo a Josías que iba a cambiar la sentencia o el juicio, pero por la actitud de él no iba a ser partícipe de este mal. Pero Hilcías no se salvó, Safán no se salvó. ¿Sabe por qué? Porque su actitud ante el libro fue una actitud apática. Pero Josías se humilló delante de Jehová. Josías puso atención a las palabras de este libro, y Josías buscó a Jehová, y Dios le dijo: porque has llorado, te has humillado, por eso vas a morir, pero vas a morir en paz, sin ver todo lo que voy a traer contra esta ciudad. O sea, usted sabe que Josías nada más duró 31 años reinando. Es decir, Josías murió a los 39 años, jovencito, tiernito. El Señor se lo llevó, ¿sabe por qué? Porque tenía que traer juicio. Y a pesar de que Josías había hecho cualquier cantidad de reformas, el Señor no calmaba su ira. Había resuelto castigar al pueblo de Israel, pero él se salvó. ¿Qué te quiero decir con esta palabra? Pueden haber muchos a tu alrededor que tengan una actitud pésima ante la palabra de Dios, pero si tú tienes la actitud correcta, aunque Dios resuelva castigar al resto del mundo, tú te puedes salvar. ¿Alguien escuchó eso? Tú te puedes salvar. ¿Sabe por qué? Porque has puesto atención al libro de la ley, al libro que contiene, que es palabra de Dios, a este libro, y has tenido la actitud correcta en el proceso. Por eso Dios te puede librar. No conforme con esto, dice la Biblia que cuando Dios le dio esta palabra a Josías, Josías podía haberse quedado tranquilo, Damaris. Bueno, Dios me va a librar a mí, yo estoy tranquilo, estoy relajado, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero Josías no se conformó con eso, porque Dios le había dicho literalmente: al pueblo lo voy a castigar, pero a ti te voy a librar. Pero Josías hizo lo mismo, parecido a lo que hizo Moisés. Cuando Dios le dijo: voy a destruir a todo este pueblo y contigo haré una nación nueva, y Moisés le dijo a Dios: no, por favor, no hagas eso. ¿Qué van a decir los pueblos? Que tú eres un Dios malo. Por favor, si es necesario, quita mi nombre del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo. Mira lo que hace Josías. Capítulo 23 dice: entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó, mira lo que hizo, allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿Sabe lo que está diciendo esta palabra?
Si ya había una sentencia, Josías, ¿por qué llamas al pueblo? Pero Josías quería introducir al pueblo a que fuera partícipe de esta bendición. Y le dijo, ¿sabes qué? Convócamelos a todos, reúnemelos a todos. No se conformó con quedarse con este libro, sino que lo difundió. Diga conmigo, difundió la palabra. Difundió este libro, ¿sabe? Cuando tú recibes de Dios, cuando recibes liberación, cuando buscas a Jehová y Dios te dice, voy a hacer contigo algo lindo. Cuando Dios te dice, voy a salvarte, voy a transformarte, podríamos nosotros quedarnos sentados y disfrutar de nuestra salvación. Pero Josías hizo algo diferente. Voy a convocar a todo el pueblo. Y voy a leer a todo el pueblo las palabras de este libro, para que así como yo fui conmovido, ellos también sean conmovidos. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, estamos compartiendo las palabras de este libro? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en la responsabilidad de dar a conocer el libro, la verdad que nos liberó, la verdad que nos transformó, a otro para que también reciba salvación y liberación? Muchas veces nosotros estamos felices con lo que recibimos, con lo que comemos a diario, pero el que se expone a esa palabra sabe que no puede quedarse con ella para sí solo, sino que debe compartirla. Y Josías convocó a todos, desde el más grande hasta el más chiquito, porque todos necesitaban escuchar esa palabra. Y yo necesito decirle a la iglesia, amados míos, aquí adentro tú estás escuchando palabra, pero allá afuera está la mayor cantidad de gente de mañanitas. Aquí adentro no están todos los mañaniteños. Aquí adentro no están todos los panameños. Aquí dentro no están todos los centroamericanos ni latinoamericanos. Aquí hay un grupo minúsculo. Afuera están los que necesitan escuchar la palabra de este libro. Y en el mes de la Biblia yo necesito recordarle a la iglesia que este libro está para vida personal, pero también para transformación y salvación del perdido. Si tú quieres saber cómo vivir tu evangelio, acércate a este libro. Pero cuando te acercas a este libro te das cuenta que necesitas darlo a conocer. Dice la Biblia que leyó las palabras de este libro ante todo el pueblo. Y la última reacción que vamos a tocar hoy es que dice la Biblia que hizo pacto, se comprometió con Dios de obedecer, de seguir, de guardar los mandamientos, testimonios, estatutos de este libro con todo su corazón, mírelo, y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo quiero decirte una cosa, todo el pueblo confirmó el pacto, pero no todo el pueblo cumplió el pacto. Josías cumplió el pacto, y por eso Dios cumplió también su parte del pacto, y le permitió a Josías morir sin ver todos los males que él traería sobre la ciudad, sobre el pueblo de Judá. Lo que quiero decirte, mi amado, es que cuando tú te encuentras con esta palabra, tú no puedes permanecer igual. Esta palabra transformó la vida de Josías, transformó el destino de Josías, porque si este libro no hubiese sido encontrado, yo quiero decirte que todo el templo que hubiesen restaurado, e incluso Josías y toda su comitiva, hubiesen perecido en el proceso. Pero ¿sabe quién se salvó? Se salvó Josías, el que ante la aparición del tesoro perdido
decide tener la actitud correcta. Y yo necesito hacer un llamado a la iglesia hoy, a la iglesia Cordero de Amor. Nosotros celebramos el mes de septiembre como el mes de la Biblia, pero la Biblia no solamente sale en septiembre, no solamente es importante septiembre, la Biblia es importante del día 1 al día 365 o 66 del año. La Biblia es importante de enero a diciembre. La Biblia es importante las 52 semanas del año. La Biblia es importante las 24 horas del día, los 7 días a la semana. La Biblia es importante para tu diario vivir. No dejes que este tesoro se te pierda. No dejes que ese tesoro tan valioso se te desaparezca. Bien decía el salmista cuando decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque posiblemente no tenga este libro en la mano, pero si lo atesoras en tu corazón, cada vez que lo necesites, ella saldrá así como esas nubecitas, esas ventanitas que se te aparecen en la computadora cuando estás ahí. Cuando tú vas a hacer lo malo, te sale un versículo. Cuando tú vas a hacer algo que no está bien, te sale otro versículo. ¿Por qué? Porque lo tienes dentro de ti. Pero cuando no tienes nada, no aparece nada, y lo único que manda es tu concupiscencia. Pero cuando la palabra de Dios está dentro de ti, tú sabes qué decisiones tomar cuando se presenten las situaciones. Porque situaciones vamos a tener siempre, pero las acciones dependerán de lo que yo tengo dentro. Hilcías vio el libro y simplemente lo pasó. Eso no es conmigo, ¿verdad? Con esa fan, ¿ve? Un sumo sacerdote. Safán tomó el libro. ¿Qué es esto? Vamos a leer para ver qué es lo que es. Leyó, ni frío ni calor. Pero Josías, ¿por qué cambió su vida para Josías? 26 años, porque Josías, aunque no tenía ese libro, tenía una relación con Dios. ¿Sabe? Por eso su actitud fue diferente a la de los otros dos hombres. Solo los que tienen una relación con Dios pueden entender el significado de este libro. Los ignorantes hablan tontería. El que conoce a Dios saben que en este libro Dios habla. Yo quiero concluir este sermón diciendo: este libro es un gran tesoro. En estos días no sé con quién hablaba y le decía: ¿cómo hay personas que dicen que esto no es palabra de Dios? Si todo, yo no creo que exista un libro, hasta ahora no lo he visto, Edwin, que tenga respuesta a todos los asuntos del hombre. Esto es una locura. Han tratado de desaparecerlo, pero siempre hay alguien que lo encuentra. Siempre hay una copia de copia por ahí metida. Siempre hay alguien que lo encuentra. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a buscar la manera. O tú me vas a decir que el hecho que Hilcías lo haya encontrado fue casualidad. No fue casualidad. Como no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje hoy. Volvamos a la palabra. Yo quiero decirle a alguien en esta hora: volvamos a la palabra. Muchos de los errores que hemos cometido, Dorian, podrían haberse evitado si tan solo tuviésemos un acercamiento a esta palabra. Volvamos a la palabra, iglesia. No en septiembre solamente. Bienaventurado el hombre que haya en estas palabras su delicia, su deleite, su placer. Bienaventurado el hombre que haya en este libro su deleite, su placer. Yo no sé cómo usted lee la Biblia,
Pero yo cuando empiezo a leer, yo digo, Dios mío, yo me río sola a veces leyendo las escrituras. Me enojo y todo también cuando veo los casos y las situaciones. Esto es una locura, este libro. Métase, hermano. Te invito a descubrir las profundidades que hay en este libro. Y que sepas que este es un gran tesoro. Amén. Y que aunque muchos lo lean, la actitud va a marcar la diferencia. Tú puedes ser un Hilcías, puedes ser un Safán, o puedes decidir ser un Josías. Tú decides. Ponte de pie en esta hora, vamos a orar.